No esperaba que mi vida cambiara por culpa de una cafetera estropeada, pero así fue exactamente como empezó todo. No de forma dramática, no con un flechazo ni nada por el estilo. Solo una tarde normal de martes, un espresso malo y una broma que tuvo más repercusión de la que pretendía. Me llamo Douglas. Tengo 27 años y vivo en Columbus, Ohio. Trabajo en la oficina de operaciones de una empresa de logística de tamaño medio. Es el tipo de trabajo que te permite pagar las facturas, te mantiene ocupado y hace que todos los días de la semana se mezclen lentamente. Mi vida era sencilla por aquel entonces. Trabajaba durante el día, iba al gimnasio por las tardes, hacía la compra los fines de semana y si los horarios coincidían, quizá tomaba una cerveza con los amigos los viernes. No buscaba nada especial, no me sentía solo, simplemente vivía. Unos meses antes de que todo cambiara, mi empresa se mudó de oficina. El mismo edificio, pero otra planta. La única mejora real era una sala común en la planta baja, sillas cómodas, grandes ventanas y una cafetera que parecía impresionante hasta que intentabas usarla. Empecé a bajar allí por las tardes para despejar la mente. Era más tranquilo que mi escritorio y me daba una excusa para alejarme de las hojas de cálculo. Ese día la máquina de café expreso decidió que ya había tenido suficiente de mí. Chisporroteó, hizo un ruido triste y mostró un mensaje de error como si la hubiera ofendido personalmente. Me quedé allí mirándola, con la taza en la mano, esperando que la intimidación funcionara. Fue entonces cuando oí una voz detrás de mí. Estás haciendo eso de parecer que intentas negociar con la máquina. Me di la vuelta, un poco avergonzada, y la vi allí de pie con un vaso de papel. Sonreía, no de forma forzada, más bien como si ya supiera que era gracioso. Parecía tranquila y serena, sin esforzarse demasiado. Jersey oscuro, vaqueros, pelo recogido sin apretar. Nada llamativo, solo segura de sí misma. Soy Douglas, dije, todavía con mi inútil vaso en la mano. Soy Claire, respondió ella. Apártate, déjame hablar con ella. Se adelantó, pulsó unos botones, abrió un pequeño panel lateral y sacó una bandeja. La limpió con una servilleta, la volvió a meter y me hizo un gesto con la cabeza. Prueba ahora. La máquina funcionaba perfectamente. La miré fijamente y luego a ella. Así que, o trabajas aquí o eres maga. Ella se rió. Ninguna de las dos cosas. Trabajo arriba, solo que llevo más tiempo que tú luchando contra esta cosa. Eso fue todo. Así fue como nos conocimos. Sin chispas, sin grandes momentos, solo una conversación fácil que resultó sorprendentemente natural. Durante las siguientes 2 semanas, empecé a ver a Claire más a menudo en la sala. A veces estaba hablando por teléfono. A veces hablaba con el guardia de seguridad como si fueran viejos amigos. Me enteré de que trabajaba para una consultora en el mismo edificio. Otra empresa, otra planta. Empezamos a hablar más. Al principio eran conversaciones triviales, bromas sobre la vida en la oficina, quejas sobre el aparcamiento. Ella recordaba cosas que yo le contaba, incluso pequeños detalles sin importancia. Me di cuenta de que me resultaba fácil hablar con ella. No tenía que pensar en qué decir o cómo actuar. Podía ser yo mismo. Una tarde, la sala estaba llena y acabamos sentándonos en la misma mesa. Lo que esperaba que fuera una charla breve se convirtió en casi una hora. Hablamos del trabajo, de la vida en la ciudad, de las rutinas. Ella escuchaba de una manera que te hacía sentir escuchado, no analizado, solo presente. En un momento dado le pregunté cuánto tiempo llevaba en Columbus. Unos 6 años, me dijo. Me mudé aquí por trabajo y me quedé porque me pareció un lugar en el que se podía construir una vida. La forma en que dijo construir una vida se me quedó grabada. Más tarde mencionó su edad de forma casual. Hice el cálculo mental y me di cuenta de que era 9 años mayor que yo. No me molestó. Si acaso, explicaba su tranquila confianza. Sin embargo, con el paso del tiempo, me di cuenta de algo más. Claire era simpática, cálida y coherente, pero nunca coqueta, sin señales ambiguas, sin insinuaciones, solo constante. Intercambiamos números de teléfono. A veces me enviaba mensajes,
normalmente sobre algo sencillo. La cafetera se había vuelto a estropear. Un día largo, nada sugerente, y ahí fue donde mis pensamientos empezaron a enredarse. Me gustaba más de lo que esperaba que me gustara a nadie, pero no sabía cómo me veía ella. Un viernes por la tarde, los dos nos quedamos en la sala más tarde de lo habitual. El edificio estaba en silencio. La luz exterior se desvanecía. Ella estaba tomando té. Yo tenía una triste ensalada de escritorio que no quería. Parece un castigo, dijo ella. Lo es, respondí. Nos reímos. Luego hubo una pausa. No fue incómoda, solo abierta. Y sin pensarlo demasiado, me recosté y dije con naturalidad, «Sabes, quizá algún día tenga que llevarte a una cita de verdad». Ella no se rió. Me miró un momento, pensativa, y luego dijo en voz baja, «¿No te molesta que sea mayor que tú?» Y así sin más, todo cambió. Después de que me hiciera esa pregunta, no respondí de inmediato, no porque necesitara tiempo para pensar, sino porque me di cuenta de que le importaba cómo respondiera. Claire no me estaba desafiando, se estaba protegiendo a sí misma. No, dije con sinceridad, realmente no me molesta. Ella estudió mi rostro como si buscara alguna vacilación. No le di ninguna, añadí con una media sonrisa. Me gustas, esa parte me parece bastante sencilla. Ella no respondió con entusiasmo ni alivio. Solo asintió lentamente, como si estuviera archivando esa respuesta para más tarde. Luego tomó su taza y dijo, «Debería volver arriba. Tengo una llamada en 10 minutos». Y eso fue todo. Sin finales dramáticos, sin silencios incómodos. Salimos juntos del salón, hablamos de trabajo durante un minuto más y nos separamos como si nada importante hubiera pasado. Pero para mí, todo era diferente. Durante las siguientes semanas, nada cambió en apariencia. Seguimos quedando para tomar café, seguimos hablando con naturalidad, seguimos enviándonos mensajes de vez en cuando. Pero ahora yo era más consciente. Me di cuenta de lo cuidadosa que era con la distancia emocional, de cómo nunca dejaba que las cosas derivaran en algo que pudiera malinterpretarse, de cómo mantenía todo equilibrado, cálido, pero controlado. Al principio me pregunté si había alguien más en su vida. Esa idea no encajaba. No había secretos, ni respuestas vagas, ni desapariciones repentinas. Entonces me pregunté si era yo, si parecía demasiado joven, demasiado pronto en mi vida. Ese pensamiento me acompañó más tiempo del que me hubiera gustado. Sabía que 9 años no era una gran diferencia, pero también sabía cómo piensa la gente. Podía imaginarme la pregunta que se estaría haciendo. ¿Cómo se vería esto en público? ¿Qué pensaría la gente? ¿Y si cambiaba de opinión más adelante? ¿Y si ella invertía en algo que no fuera justo para ninguno de los dos? Una tarde, después del trabajo, caminamos juntos hacia el aparcamiento. El cielo estaba oscuro y las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado. Antes de separarnos, ella sonrió y dijo, «Me gusta lo fácil que es hablar contigo, Douglas». Esa frase se me quedó grabada toda la noche. Entonces me di cuenta de que no quería quedarme en ese espacio indefinido para siempre. No quería despertarme un día y darme cuenta de que había perdido mi oportunidad por miedo a que las cosas se volvieran incómodas. No estaba desesperado. No tenía prisa. Simplemente sabía lo que quería. Unos días más tarde, volvimos al salón. Estaba más tranquilo de lo habitual. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Hablamos del trabajo, del cansancio, de cosas sin importancia. Hubo una pausa en la conversación más larga de lo normal. Sonreí y dije con ligereza, «Sabes, sigo bromeando sobre esto, pero realmente me gustaría llevarte a una cita de verdad, una auténtica, sin máquinas estropeadas». Esta vez, ella no pareció sorprendida, parecía aliviada. Bajó la mirada hacia su taza y luego volvió a mirarme. «¿No te molesta que sea mayor?», preguntó de nuevo, esta vez con más suavidad. Negué con la cabeza. «No, me gusta cómo me siento cuando estoy contigo. Eso me importa más que los números». Se quedó callada un momento y luego exhaló como si hubiera estado conteniendo algo durante mucho tiempo. «De acuerdo», dijo. «Una cita. Quedamos en cenar en el centro. Sencillo, intencionado. Esa noche me sentí más ligero que en semanas.
Por primera vez, no estaba haciendo conjeturas. Me tomé esa cita muy en serio. No de una forma ostentosa, pero pensé en los detalles. Elegí un pequeño restaurante que me pareció honesto, lo suficientemente tranquilo para hablar y lo suficientemente cómodo para relajarse. Cuando ella entró, todos mis nervios desaparecieron. Se veía segura y tranquila, exactamente como ella misma. Me sonrió y esta vez se sintió diferente, menos cautelosa. La cena fue fácil. Hablamos de cosas que nunca antes habíamos tocado. Relaciones pasadas, errores, lo que queríamos ahora. Me dijo que valoraba más la paz que la emoción. Le dije que había pasado la mayor parte de mis 20 años construyendo estabilidad. Sin saber hacia dónde me dirigía no había incomodidad. Sentí como si hubiéramos saltado algunos pasos y hubiéramos aterrizado en un lugar más profundo. Después de cenar, dimos un paseo, uno al lado del otro, sin tocarnos, sin necesidad de hacerlo. Esa noche se me quedó grabada. Hubo más citas después de esa. Diferentes lugares, diferentes estados de ánimo. Cada vez, la diferencia de edad se sentía más pequeña, menos importante. No estábamos comparando líneas temporales. Solo estábamos viendo qué tan bien encajábamos. Una noche, después de una larga cena y un espectáculo, no queríamos que la velada terminara. No hubo una gran discusión, solo un entendimiento mutuo. Nos registramos en un hotel cercano. Se sentía merecido, tranquilo, ¿verdad? Unos días más tarde le dije, quiero que lo hagamos de verdad, no solo ver cómo va. Ella sonrió y dijo, yo también lo quiero. Y así sin más, empezamos a estar juntos. Estar juntos no era nada dramático. No hubo ningún gran cambio, ningún anuncio al mundo. Simplemente se sentía estable, como si algo que había estado esperando en silencio finalmente hubiera encontrado su lugar. Claire y yo entramos en un ritmo que tenía sentido sin esfuerzo. Las noches entre semana eran sencillas. A veces cenábamos en mi casa, otras en la suya, pedíamos comida para llevar los días que estábamos cansados y cocinábamos juntos cuando teníamos energía. Hablábamos del estrés del trabajo, de pequeñas victorias, de cosas que nos molestaban, de cosas que nos hacían reír. Había comodidad en ello. No del tipo que apaga la emoción, sino del tipo que te permite respirar. Lo que más me sorprendió fue lo rápido que la diferencia de edad pasó a un segundo plano. No desapareció, pero dejó de ser relevante. No medíamos dónde debíamos estar, simplemente vivíamos donde estábamos. Claire tenía una forma tranquila de manejar las cosas. Cuando algo le molestaba, no explotaba ni se cerraba. Pensaba, procesaba y luego hablaba. Yo era más directo, a veces demasiado rápido. Nos dimos cuenta de esas diferencias pronto, pero en lugar de chocar, nos adaptamos. Aprendí a tomarme las cosas con más calma. Ella aprendió a decir las cosas antes. Se sentía como un crecimiento, no como un compromiso. A los pocos meses, me di cuenta de algo importante. Ella confiaba en mí no solo con los planes o los horarios, sino también con ella misma. Me habló de sus relaciones pasadas, de elegir a las personas equivocadas porque pensaba que tenía que demostrar algo, de aprender por las malas que la intensidad no es lo mismo que el amor. Yo también le hablé de mis miedos, sobre preguntarme si estaba haciendo lo suficiente con mi vida, sobre sentir la presión de tenerlo todo resuelto a una determinada edad. Ella nunca me hizo sentir pequeño por eso. Me escuchó. Respetó dónde estaba, no donde creía que debía estar. Ese respeto significaba más para mí que cualquier otra cosa. Una noche después de un largo día estábamos tumbados en el sofá, con las luces tenues. Había un programa en la televisión que ninguno de los dos estaba viendo realmente. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y dijo en voz baja, «Me alegro mucho de no haber abandonado esto». Yo también. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba. No porque la vida pasara deprisa, sino porque la sentía plena, real. Pasó un año antes de que me diera cuenta de lo sólido que se había vuelto todo. A veces discutíamos, por supuesto, sobre cosas estúpidas, sobre el estrés, pero nada de eso sacudía los cimientos. Los desacuerdos no se sentían amenazantes. Se sentían como parte del aprendizaje de cómo ser un equipo. En algún momento,
El tema de la edad desapareció por completo. No hablábamos de ello porque ya no definía nada. No éramos una pareja con diferencia de edad, solo éramos compañeros. Una tarde tranquila, casi exactamente un año después de nuestra primera cita real. Estábamos sentados en mi salón, con los platos de la cena todavía sobre la mesa, la habitación suavemente iluminada. Nada especial en ese momento desde fuera. La miré y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No era emoción, era certeza. Apagué la televisión, le cogí la mano y le dije que quería pasar mi vida con ella. Le dije que no me daba miedo el futuro, que me sentía más centrado con ella que nunca antes solo. Entonces le pedí que se casara conmigo. Ella sonrió, tranquila, sincera, con la misma sonrisa que me había atraído desde el principio, y dijo que sí. No nos precipitamos. Planeamos una boda pequeña, con la familia cercana, algunos amigos, sin presiones, sin formalidades. El día fue sincero. Allí de pie con ella, sentí el peso de la decisión que estábamos tomando de la mejor manera posible. Significativo, no pesado. Unos meses después de la boda, una noche me sentó y me entregó una prueba de embarazo. No dijo ni una palabra. La miré fijamente, confundido, luego sorprendido, luego abrumado, y luego me reí, no porque fuera gracioso, sino porque me parecía irreal. La abracé y le dije que estaba listo, y lo decía en serio. Los meses que siguieron cambiaron todo de manera silenciosa y duradera. El embarazo no fue fácil para ella. Hubo días de cansancio, visitas al médico que la ponían nerviosa, momentos en los que el miedo se apoderaba de ella sin previo aviso. Pero lo afrontamos todo juntos, de la misma manera que habíamos aprendido a afrontar todo lo demás. Codo, con honestidad, con calma. Aprendí lo que realmente significaba estar presente, no solo en los momentos felices, sino también en los normales y en los difíciles. Madrugadas, noches largas, sentados en salas de espera, cogidos de la mano, tranquilizándonos mutuamente cuando la preocupación intentaba apoderarse de nosotros. Cuando nació nuestro hijo nada más importaba. Al sostener esa pequeña vida en mis brazos, sentí que algo cambiaba dentro de mí para siempre. No de forma ruidosa, sino silenciosa, una profunda sensación de responsabilidad mezclada con gratitud. Entonces comprendí que el amor no siempre se siente intenso o dramático. A veces se siente estable, sólido y real. La vida después de eso parecía normal desde fuera. Un hogar lleno de ruido, noches sin dormir, días de trabajo y rutinas. Pero para mí era extraordinaria porque se había construido con intención. A veces pienso en aquel día en la sala, de pie frente a una cafetera rota, haciendo una broma porque no sabía cómo expresar lo que sentía, y pienso en su pregunta, ¿no te molesta que sea mayor? Nunca me molestó porque lo que construimos no tenía nada que ver con la edad. Tenía que ver con elegirnos una y otra vez hasta que se convirtió en una vida. Y yo tomaría esa decisión cada